La charla tiene un título, siempre los títulos son un poco pretenciosos. Lo que yo pretendo hoy día es hacer una aproximación a este tema y de la calidad, la educación estandarizada, si acaso hay opciones a salir de esta camisa de fuerza en la que estamos hoy día en la educación chilena. Y básicamente el tema está puesto porque nosotros como colegio de profesores hemos entrado en este periodo en un objetivo, o estamos en un objetivo de reposicionar al colegio de profesores, a la instancia gremial que representa a los educadores de este país en el debate educativo. Se nos ha conocido por años y por décadas tal vez como el ente que lucha por reajuste salarial, porque hayan bonos y condiciones de trabajo, cosa que hay que seguir haciendo porque todavía el profesorado no tiene las condiciones óptimas ni el reconocimiento óptimo en materia salarial y en materia de condiciones de trabajo. Pero junto con eso, sin dejar eso de lado, nosotros tenemos una fuerte vocación por entrar en la discusión de los temas pedagógicos, por construir conocimiento pedagógico, porque recuperemos el espacio de expertos en educación que a nosotros nos corresponde. No hay otra profesión que junte la formación académica, la formación intelectual propia de las ciencias de la educación, junto con la experiencia práctica de lo que ocurre en la cotidianidad del acto educativo. Entonces, cuando los economistas pontifican sobre lo que hay que hacer en educación, los ingenieros industriales, y en los últimos años hemos asistido a que los grandes gurús son de esos campos y se arman comisiones de expertos, y esos expertos dicen lo que hay que hacer en la sala de clase, y hemos entrado de lleno en el debate de interpelar cuál es su expertise. ¿Por qué son expertos en educación si su formación es en las ciencias económicas, en las ciencias de la ingeniería o en otras áreas que no tienen que ver? Sin descalificarlo y sin pretender que seamos el único ente con el monopolio de poder hablar de educación, es imperioso que nuestra voz se vuelva a escuchar y que recuperemos ese espacio, que nos ganemos nuevamente el respeto, y para eso es necesario tener fundamento en lo que se habla y en lo que se expone, tener preparación, dar consistencia a nuestros planteamientos, y eso es lo que hemos tratado de hacer ahora como colegio de profesores. La siguiente, por favor. Para entrar a este tema yo quiero partir poniendo en cuestión el concepto de calidad. Hoy día todo el mundo habla de la calidad de la educación, es como un sentido común instalado en la sociedad chilena: hay que mejorar la calidad de la educación. ¿Quién podría oponerse? Es como difícil que alguien levante la mano y diga: no, yo estoy en contra de que mejore la calidad de la educación, y por lo tanto se instala como un sentido común incontrarrestable, indiscutible. Y por cierto que todos queremos mejorar la educación, pero ¿no habrá algo de tramposo en el concepto? Yo quiero analizarlo. La definición de la RAE dice que la calidad es una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Esa es la definición de la RAE. Y hay una definición de la norma ISO 9000, que también está muy de moda la ISO 9000, y dice que la calidad es un grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto, producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso, cumple con los requisitos. La siguiente, por favor. A partir de esas definiciones yo me haría la pregunta: ¿es la educación una cosa? Como define la Real Academia de la Lengua Española, que la calidad tiene que ver con una cosa. ¿La educación es una cosa? ¿Qué consecuencia tiene concebirla como un producto, como señala la definición del ISO 9000? ¿Es la educación un producto? ¿Reúne los requisitos? ¿Tiene las características propias de considerársele un producto? ¿De dónde viene este concepto de calidad? ¿Cuál es el origen de esta palabrita que se ha instalado con tanta fuerza, digamos, dentro de nuestro lenguaje? ¿Cuándo emerge la como una aspiración? La siguiente, por favor. Y si esto empieza a agarrar fuerza a finales de los 60, inicios de los 70, cuando la producción masiva de bienes y productos hizo expandir los mercados tradicionales, los mercados más grandes, más allá de Europa Occidental y de Estados Unidos. Y las empresas comienzan a requerir de distinguirse de su competencia, y empieza a acuñarse el concepto en el lenguaje empresarial, en el lenguaje económico, produciendo bienes y servicios de mejor calidad y a un mejor precio. La palabra calidad se empieza a instalar básicamente como una concepción del mercado y de la producción de bienes y servicios. Y en cierto paralelo, en una situación de posguerra, en Japón empieza a hablarse de la calidad total, los años 50, 60,
aplicado como una estrategia para levantar la economía devastada por las consecuencias de esa guerra. Y una de las empresas pioneras fue la Toyota. Se establecen conceptos como mejora continua. Ojo con este concepto mejora continua, que está fuertemente instalado, sobre todo en la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Y es la idea de mejora continua en la producción industrial, la reducción de costos y el incremento de la eficacia productiva, que se señaló en ese momento, con gran éxito por lo demás, en necesario e indispensable para que el Japón se levantara en su economía devastada. Y le fue bastante bien, por supuesto. Todos conocemos Toyota, ¿no? Seguro aquí hay más de algún usuario, comprador, cliente. Décadas después de los años 50, estos conceptos fueron siendo asimilados en lo que se conoce como la New Public Management, la nueva administración de lo público. Y desde ahí se incorporaron a las categorías educacionales, fundamentalmente a partir de los años 80 y con una poderosa expansión en los años 90. El Banco Mundial, el Fondo Monetario empezaron a instalar estos conceptos de calidad de la educación, la nueva concepción de administración y gestión de lo público, no solo en educación, por cierto, pero estamos hablando hoy día de educación. En simples términos, se trató de la incorporación de categorías propias de la gestión empresarial privada a la gestión de los entes públicos. Se mutó desde un estado cívico a un estado gerencial. Y si nos fijamos, la siguiente por favor, es necesario recordar que fue a partir del año 81 que se instala el modelo neoliberal en la educación chilena. Esta universidad, que era la facultad o la sede de la Universidad de Chile Valparaíso, ¿cierto? El pedagógico de Valparaíso, de la Universidad de Chile, fue en esos años que pasó a convertirse primero en la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Valparaíso, en paralelo con la Academia de Ciencias Pedagógicas de Santiago, que fue el Pedagógico de Santiago. Y bueno, la historia ustedes la conocen mejor que yo de cómo ocurrió todo ese proceso. Simultáneo con el descabezamiento, la desarticulación de la Universidad de Chile por lo que representaba en la formación del pensamiento y en la formación de la élite intelectual de este país, la importancia y el poder que le daba a la Universidad de Chile ese carácter nacional, eso se jibariza, se rompe, y en paralelo con eso se municipaliza la educación escolar, la educación pública fiscal pasa a ser administrada por los municipios y se instala la educación particular subvencionada con un aporte directo del Estado vía el voucher o la subvención. Si nos fijamos, ahí está el momento dramático en que se produce el gran cambio en la educación chilena. Y el año 88 se instala el CIMSE. El año 88 se instala el sistema de medición de la calidad de la educación, y de los años 90 en adelante, en donde el señor de gorra ya no gobernaba directamente, digamos, pero bueno, ahí estaba, y queda amarrado el andamiaje institucional, y los gobiernos que llegan del 90 en adelante no solamente no modifican esta condición de la educación chilena, sino que la profundizan. Y de hecho la mayoría de las leyes que hoy día rigen nuestro sistema educacional no fueron instaurados en dictadura. Hubo cambios relevantes en dictadura, ciertamente, como los que estoy citando de los años 80, pero la consolidación y profundización de este modelo se produce del año 90 en adelante, para que no nos contemos cuentos, digamos, sobre las responsabilidades que hay en el estado actual de la educación chilena. Y en Chile se instala y se formaliza institucionalmente el concepto de que calidad de la educación es igual al resultado en prueba CIMSE, y que una escuela eficaz es aquella que produce buenos puntajes en el CIMSE o al menos los sube. Si una escuela tiene 220 puntos en el CIMSE y al año siguiente o en la siguiente evaluación de ese nivel sube a 240, es una escuela exitosa. Y por el contrario, una escuela con 300 puntos en el CIMSE que el año siguiente baja a 285 es una escuela que inmediatamente entra en pánico, porque se señala y se asevera y se instala en el sentido común nuevamente que el resultado del CIMSE refleja el buen desempeño o no de un establecimiento educacional. Vamos al tema de la estandarización ahora.
Caracterizamos la estandarización, que es una simplificación del concepto, ciertamente, es casi una expresión comunicacional que nosotros como colegio de profesores hemos instalado intencionalmente para simplificar la idea, y comunicacionalmente eso es necesario de hacer, digamos, cuando uno quiere que un debate vaya más allá de los expertos y logre calar ciudadanamente. Entonces nosotros hemos hablado de la estandarización y ahí la caracterizamos como una certificación externa en la producción de un bien o servicio en un mercado educativo. Y la estandarización es hoy el gran paradigma de la educación chilena. En la estandarización se establece un control de calidad, se asimila este concepto empresarial del control de calidad, y en el origen el control de calidad consiste en una prueba donde se certifica el producto, y mediante esa prueba, si el menos del 3% de los productos tiene falla o error, el proceso está certificado como de buena calidad, y se instalan los controles de calidad a partir de parámetros objetivos definidos externamente mediante una expectativa promedio de desempeño-logro. Anoche estuvimos en un debate en la Universidad de Chile y estaba un señor de la agencia de calidad y él decía, es que el error es que no se entiende que los estándares son en definitiva un mínimo que se debe lograr, no son la gran panacea. Entonces yo levanté la mano y le hice la pregunta, ¿y ese mínimo dónde está en el caso del CIMSE? Ese mínimo y ese estándar mínimo está en los 340 del colegio con mejor rendimiento, está en los 270 del colegio promedio, está en los 220 del colegio malo. ¿Dónde está el mínimo? ¿Y qué significa, según su propia definición, que un colegio suba 10 puntos en el CIMSE o que baje 15 puntos? ¿Qué significa si usted mismo está diciendo que es un mínimo, o sea, el que está en 270 y sube a 290? ¿Por qué celebra tanto si en realidad están dentro del rango o no están dentro del rango? No supo responder, porque esa pregunta yo la he hecho muchas veces a los expertos defensores del CIMSE. ¿Qué significa bajar 10 puntos? ¿Qué significa subir de 280 a 290 en términos concretos del punto de vista de los aprendizajes? Nunca he tenido una respuesta convincente de qué significa subir o bajar 10 puntos en el CIMSE. Nunca. No la hay. No la tienen los supuestos expertos defensores del modelo. El rol docente consiste en la implementación de aquello que está prediseñado, se debe cumplir con los mecanismos independientes del sentido. El docente es concebido desde un rol técnico, de simple ejecución de lo que está previamente definido. Un ejercicio docente no reflexivo, centrado exclusivamente en el qué y en el cómo. Nosotros en la educación chilena hemos discutido los últimos 20, 30 años tal vez, sobre el qué, los contenidos, el currículum, su andamiaje. Ahora hemos estado en una discusión con el Consejo Nacional de Educación porque había eliminado la filosofía, después la repuso, pero dejó fuera ciencia, sigue el debate. Educación física la hemos defendido como hemos podido, ya la sacaron de la educación técnico-profesional en algún momento. Ahí estamos con las 2 horitas defendiendo lo más que se pueda, porque siempre la presión es muy fuerte, a que quede como electivo, a que en realidad, en fin, hay argumentos para sacarla. El qué, contenidos, el cómo, método, cómo hacer, si es constructivismo, si es el método más frontal, etcétera, etcétera. Pero no hemos discutido nada en los últimos años sobre el para qué. El para qué educamos, eso no está en la discusión, no está en el debate, ni está en los cursos que ofrece el CPIB, en la malla de actualización, de perfeccionamiento. No discutimos el para qué, discutimos el qué y el cómo. Porque al discutir el para qué tendremos que entrar a reflexionar, tendremos que entrar a discutir la concepción de sociedad, de ser humano, tenemos que entrar al meollo del asunto, tendremos que entrar a los temas profundos. Mejor nos quedamos en la discusión si le damos una horita más a filosofía, o una horita menos a ciencia, o una horita más de matemática, o discutir sobre los métodos, pero no vayamos a discutir del para qué, porque entonces entramos a cuestionar asuntos más de fondo. ¿Qué genera esto? Tiene consecuencias. Todo este corralito que llamamos a la estandarización, esta idea de calidad, el concepto mismo de calidad, que hay que discutir si acaso es pertinente que en educación hablemos de calidad. Hay gente que ha buscado alternativas, habla de la calidad social, la calidad integral, la calidad compleja. Se han buscado conceptos, pero en definitiva son intentos de
de generar una adaptación media artificial, porque el concepto mismo de calidad es el inadecuado. Claro, está instalado, yo entiendo. Uno al decir calidad compleja, al decir calidad integral, está tratando de abrir el abanico. Y se han hecho cosas. La agencia de la calidad siempre dice, bueno, pero ahora para categorizar a las escuelas y las que están mal categorizadas después de 4 años las cierran. Bueno, pero ahora hemos incorporado otras variables que también se consideran en la categorización. Sí, han incorporado otras variables en donde el CIMSE sigue valiendo el 67% de la categorización y todo lo demás que se ha incorporado vale un 33%. En los hechos, el CIMSE sigue siendo el factor decisivo, fundamental y el que la escuela tiene que preocuparse para poder salvar el pellejo. Eso es, crudamente dicho, lo que ocurre. Es decir, son intentos de cierta moderación del brutal modelo, pero no una modificación del modelo. Pasamos de 19 pruebas CIMSE, ahora son 9 nomás. Está bien. Quitar un poquito de demencia está bien. Pero por favor, todo esto genera situaciones de complejidad para atender la necesidad educativa de realidades para las cuales el enfoque de eficiencia y mejora, que se basa en la noción de un estándar nacional, no ofrece los mínimos grados de correspondencia. El estándar nacional, este mínimo que decía el señor de la Agencia de Calidad ayer, estos parámetros cuantitativos que se establecen, son una media, un promedio que da muy escasa cuenta de la realidad real, como decía el Guaso. La realidad real es muy distinta a esta media. Una media que se quiere encajar, deseable, que es la que tiene que tener todos estandarizados, y según eso categorizamos, según eso evaluamos, según eso definimos, según eso descalificamos comunidades docentes, escuelas, comunidades educativas, etcétera. Los ranqueamos, los ubicamos. ¿Qué tan lejos están del 1.71? ¿Qué tan lejos están del 1.71 para decir si está bien o mal hecho su trabajo? Incluso promueve la restricción de los proyectos educativos, la instrumentalización del currículum, reforzando horas para el entrenamiento en torno a pruebas estandarizadas. Lo que hace la educación chilena hoy día para quedar bien ubicada en la categorización que el modelo y el sistema hace, es adiestrar para las pruebas estandarizadas. Eso es lo que se hace hoy día. ¿Qué ocurre con todo esto? Que se disminuyen brutalmente las posibilidades de una formación amplia y multidimensional. El año pasado me tocó ir a 2 eventos donde distintos investigadores presentaban estudios internacionales comparados. Entonces está muy en boga ahora el estudio sobre la endoprivatización y la exoprivatización. La exoprivatización es cuando derechamente los países adoptan la política de privatizar, entregarle un privado a la administración de las escuelas. La exoprivatización. La endoprivatización es cuando, sin privatizar las escuelas, se incorpora en la gestión pública los criterios de los privados. Entonces muestran cuadros donde están los países y fuera del cuadro aparece Chile. Y dicen, y Chile que ha hecho las dos. Muestran a Chile como el ejemplo único en el mundo que no ha optado por una de las dos, lo hizo mejor, hizo las dos. Privatizó gran parte de la educación, que se la entregó directamente a la administración de privados, y además incorporó la lógica de los privados en la gestión de las escuelas públicas. Hizo ambas. Y uno ahí se esconde un poco en esa parte de las presentaciones. Entonces este corralito de la estandarización se ha instalado no solo al nivel de la evaluación de los aprendizajes, que es el CIMSE, que es lo más evidente, también en el ámbito de la gestión escolar, en el currículum, en el desempeño docente, en la formación inicial. Los estándares, lo estándar, esa media, esa cuantificación que está diseñada externamente a la propia comunidad y que es lo que tenemos que conseguir todos para estar dentro del rango y hacer bien lo que hacemos y ser valorados y ser bien categorizados y ser premiados, porque también hay premio, porque esto funciona con garrote y zanahoria.
la amenaza del cierre, pero si tuviste los puntajes tienes premio, tienes un bono, o la universidad es bien considerada, va a tener acceso a más recursos para investigar, para cambiar el edificio, etcétera, etcétera. Esta es la única alternativa según el modelo. Todos tenemos que enrilarnos ahí. Y esta estandarización define qué son los desempeños adecuados, qué son las buenas prácticas, recogidas de realidades particulares para luego ser trasladadas mecánicamente a otra realidad. Entonces cada tanto vemos como Canal 13 le hace el reportaje a esta escuela que en contexto vulnerable está logrando tan buenos rendimientos. Y van, los entrevistan, o el liceo tanto, con número público, que en la PSU sacó promedio más de 700 puntos. El Liceo Augusto de Almar de Ñuñoa, todos los años aparece como el gran modelo de éxito. El Colegio Augusto de Almar, en séptimo básico, matricula 4 séptimos. 4. Y a cuarto medio, cuando hay que dar la PSU, llega con 1. Y va descremando. Hace unos años se instaló esta prohibición de expulsar alumnos. Y mucho menos por rendimiento académico. Entonces, como ya no pueden derechamente decirle, sabe que usted no tiene matrícula el próximo año, recomiendan, llaman al apoderado y le dicen, mire, su muchacho tiene un 4.8, pero si se va a otro liceo, que yo mismo le puedo ayudar a conseguir matrícula en otro liceo de la comuna, seguramente va a tener un promedio 6 o 6.1. Yo creo que le conviene cambiarlo. Y ahí van haciendo una presión brutal, para llegar descremados al cuarto medio y por supuesto con un grupo seleccionado rendir la PSU y claro, les va muy bien con esta suerte de selección zoológica que van haciendo donde sobrevive el más fuerte. Los cabros, los muchachos, los estudiantes que estudian ahí dicen que ellos no estudian en el Augusto de Almar, estudian en el Angustia de Almar. Ellos mismos lo dicen. Yo estoy de la Angustia de Almar. No, yo me fui al Lenca Franulich, me fui al Penca Franulich. Los muchachos son creativos también de repente y grafican realidades con su lenguaje coloquial, por supuesto poco académico. Todo esto entonces se ha refrendado con el sistema de aseguramiento de la calidad. Ley del año 2011-12. El que por medio de una ley rodea y encierra como una suerte de corralito, camisa de fuerza, donde uno está por donde agarre, lo agarra la estandarización, lo agarra esta concepción de calidad, lo agarra este paradigma. Métase a la evaluación docente y vea que el marco para la buena enseñanza es ese paradigma definido en determinadas categorías deseables de lo que es un buen desempeño docente. Oiga, si usted es profesor del sistema escolar y le toca la evaluación docente y le toca el portafolio, no vaya a hablar de Paulo Freire, aunque usted lo admire, aunque usted trabaje con sus conceptos, porque entonces en el portafolio le va a ir mal. Usted hable de los conceptos que están definidos en el marco para la buena enseñanza y los profes ya se lo han aprendido. Ya saben qué palabras claves tienen que colocar, ya saben cómo tienen que diseñar el objetivo, cómo tienen que diseñar la planificación. Porque claro, es una puesta en escena. No vaya a mostrar lo que usted realmente hace. Muestre lo que ellos quieren que usted hace. Y a los profes le ha ido bien en el portafolio en definitiva y en la evaluación. Aun cuando eso que presentó en el portafolio y esa clase grabada no tiene absolutamente nada que ver con lo que él hace cotidianamente. Ahí está, en la formación inicial, ustedes lo saben perfectamente, como los estándares vienen impuestos, y ahí hay que enrielarse. ¿Quiere fondos? Váyase por este camino. ¿Quiere que su universidad esté bien considerada? Váyase por este camino. Prepare para la prueba inicia, porque la prueba inicia después van a empezar los rankings. La prueba inicia está partiendo, ahora va a ser obligatoria con la carrera docente. Ahí van a empezar los rankings. En los hechos, con toda estandarización, el problema se agrava. La educación chilena en los últimos 30 años ha aumentado la segregación, ha aumentado la marginación, ha aumentado la sociedad chilena es una de las más desiguales del mundo,
datos del PNUD, y esta sociedad chilena, una de las más desiguales del mundo, el sistema educacional chileno no solo no corrige esa desigualdad, sino que la profundiza esa desigualdad. En Chile es el país donde más estudian los ricos con los ricos, los medios con los medios, los pobres con los pobres, y no se vayan a mezclar. Porque díganme que no fue probablemente una de las marchas más bizarras de la historia de la humanidad, las marchas del 2013, cuando la gente marchaba porque le iban a dejar su colegio gratuito. Y la gente marchaba, muy manipulada y todo lo que se quiera, pero en definitiva la gente marchaba porque quería seguir pagando, porque si el colegio es gratuito se me van a venir a meter compañeros indeseables de mi hijo. Así que yo quiero pagar mis 30.000 pesos mensuales, no me vayan a bajar a 15 porque se van a venir a meter los de 15. Y yo quiero estar solo con los de 30. Y aspiracionalmente ojalá me vaya mejor en el trabajo y me pueda meter a juntarme con los de 50. Supongo que tendrá descartado que algún día va a llegar a los de 500, porque está difícil llegar a los que pagan 500 mensuales por los estudios de su hijo. Pero subir de 30 a 50, y ahora me lo quieren bajar, y gratis, y se van a venir a meter los rotos de la otra cuadra. Las marchas más bizarras de la historia. Porque el sentido común de esto ha calado, y el individualismo ha calado, y los conceptos del neoliberalismo han calado en nuestra gente. Es verdad eso. Y miren esto. Un ejemplo de densificación, currículum de lenguaje y comunicación, sexto básico, séptimo básico, octavo básico, objetivos de aprendizaje en el campo de las habilidades, objetivos de aprendizaje en el campo de las actitudes y objetivos de aprendizaje en el campo temático, más los indicadores de evaluación. 38 objetivos en sexto básico, 38 objetivos en un plan escolar que tiene 38 semanas de clases. 38 objetivos. ¿Y cuántos indicadores de que esos objetivos se están logrando? 305. 305 indicadores. Como si fuera a producir salchichas. ¿Ya? Entonces esta fábrica producía 500 salchichas al día y hicimos unos ajustes y ahora producimos 800. Bien. Estamos mejor. Somos más eficientes. Y miren en sexto básico. 61 objetivos, perdón, en octavo básico, 61 objetivos. Estos son cuadros que hemos armado en el colegio de profesores, sacando los objetivos, definiendo y ordenándolos. 613 indicadores. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un buen profesor hoy día según el sistema? Dele. Produzca, rinda. Bueno, y cerrando, las consecuencias de la estandarización. La política de la estandarización, hemos definido nosotros como colegio de profesores, contradice la investigación educativa, desconoce la larga discusión sobre el aprendizaje y niega las propias declaraciones generales. Yo los invito a que tomen la Ley General de Educación en toda su primera parte introductoria. Es para llorar de emoción. Ser humano integral, crítico, reflexivo, bla. Hasta ahí vamos bien, dijo el pavo, faltándole 2 metros para llegar a la puerta del horno. Hasta aquí vamos bien. Hasta la Ley General de Educación, en su parte introductoria, en su parte de la supuesta fundamentación, vienen después los articulados operativos y entra el corralito de la estandarización que he señalado. Y luego la Ley de Aseguramiento de la Calidad y los políticas de formación inicial docente y la evaluación docente y la nueva carrera docente y la estructuración curricular, toda se basa en esto que hemos llamado la estandarización. El enfoque de estandarización incurre en un lenguaje que tiene que ver con el ámbito de la economía y gestión, sin considerar el saber pedagógico y la experiencia de las comunidades. La experiencia de las comunidades vale nada. Vale nada que una comunidad diga: nosotros queremos esto con nuestros muchachos, nosotros nos interesa esto con nuestros jóvenes. Eso vale nada en la construcción de todo el sistema educacional chileno. La pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a este cuadro? Tenemos que empoderarnos de nuestro espacio de expertos y nosotros tenemos que generar una corriente ciudadana de rebelión frente a esto. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de hacerle ver a los apoderados, de hacerle ver al ciudadano promedio los daños que esto causa en sus niños y en sus hijos. Los niños que ya tienen 1.200 horas anuales de trabajo
escolar, que es enorme, es brutal, pero además se llevan trabajo para la casa, y cuando juegan, y luego nos preguntamos ¿por qué ha aumentado la depresión infantil en Chile? ¿Por qué nuestros niños son tan violentos? ¿Por qué nuestros niños presentan tantas patologías psicosociales? Bueno, mire el sistema escolar, pues señora, mire el sistema escolar. Señora periodista, señora del matinal, que pontifica, uy, que los profesores, que los niños. Mire el sistema escolar. Y dése cuenta lo que las aberraciones, las monstruosidades que se están haciendo. ¿Cuántos niños dopados en la sala de clase? Lo que tenemos que hacer es sacar esta discusión de los ámbitos académicos, de los ámbitos cerrados, que muchas veces son estos ámbitos nuestros, de los conocedores de un área, y llevar esa discusión a la plaza pública, llevar esa discusión al ciudadano y ciudadana media, llevar esa discusión a la comprensión masiva, a la comprensión extendida dentro de la sociedad de que esto es muy malo para nuestros hijos, es muy malo para nuestros jóvenes y es muy malo para la sociedad, que esto daña, que esto nos está finalmente embruteciendo, alienando, enfermando. Entonces es una gran acción de rebelión. Nosotros hemos acuñado el concepto por una educación humanizadora, transformadora y liberadora, y que es lo que nos hace humanos, justamente, lo que nos hace ser lo que somos, una especie que se ha rebelado a los condicionamientos naturales, una especie que ha sido capaz de dominar el fuego, una especie que ha sido capaz de dominar la naturaleza, una especie que ha sido capaz de romper todos los condicionamientos para crecer, evolucionar y buscar un destino, y que hoy día nos quieren reducir a un CIMSE, a una PCU, a esta especie humana que fue capaz de dominar el fuego. Hoy día la quieren reducir a la PCU y al CIMSE. Es absurdo. Nosotros tenemos que rebelarnos a eso. Cierro reforzando esa idea. Si nos rebelamos nosotros, los educadores, y nos rebelamos en el sentido amplio del término, en el sentido académico, en el sentido de la postura que asumo, en el sentido de cómo me voy a parar frente a esta dictadura, a esta camisa de fuerza de la estandarización y de los conceptos economicistas y empresariales, seguramente las cosas van a empezar a cambiar. Yo al menos soy pesimista en lo táctico, pero optimista en lo estratégico. Creo que a la larga el ser humano va a triunfar. Eso, muchas gracias.